favor, en la prueba de diagnóstico. Ya son unas pocas preguntitas, básicamente de verdadero y falso. ¿Ya? El día de hoy vamos a comenzar con lo que es el análisis de largo plazo. El largo plazo en economía es fundamental porque muchos fenómenos suceden y de hecho tienen su lógica en el largo plazo. Fundamentalmente, como nos interesa el crecimiento, pues ese suele ser, diríamos, nuestro primer interés. Y el crecimiento, existe, diríamos, algún acuerdo significativo de que el crecimiento básicamente se logra en el largo plazo, ¿sí? Se logra cuando las economías son capaces de mantener un proceso, ¿sí? Por eso, por lo general, también se le relaciona con un proceso. El crecimiento no es espontáneo. El crecimiento no es fortuito. Tiene su lógica, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el capítulo de hoy inicia con esa idea del crecimiento. ¿Sí? Bueno, proyecto rapidito. Los hechos del crecimiento. Bueno, en este capítulo, aparte de hablar un poquito sobre cómo ha sido, diríamos, la evolución de las economías, de algunos factores de crecimiento, iniciando con la definición de nivel de vida, también ya vemos lo que vimos también me parece que en la teoría macroeconómica, que es una función de producción y cómo la acumulación de factores genera crecimiento. De hecho, vamos a ver que los rendimientos decrecientes son el principal obstáculo que tiene una economía para generar crecimiento, para generar un proceso de crecimiento como tal. ¿Ya? Bueno, como les decía, iniciamos con la medición del nivel de vida. Vamos a hablar sobre qué pasó, sobre todo en los países ricos, que se toma como referencia para el análisis desde la década de los 50. Es importante plantear algunos hechos que contribuyeron a acelerar los procesos de crecimiento en los países. Uno de ellos, uno de los que tuvo una mayor incidencia fue el periodo de posguerra. ¿Sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de aquellos países que participaron en dicho evento, hubo todo un proceso en la posguerra de volver a construir su aparato productivo, volver a generar las condiciones. Y en ese sentido, por ejemplo, aparecieron algunas políticas, algunos sucesos, algunos eventos que hicieron que esos países, a pesar de sufrir todos los estragos diríamos, desde la perspectiva de su infraestructura debido a la guerra, pudieron hasta cierto punto recuperarse y de hecho después se constituyeron como los principales diríamos, países referentes a nivel mundial en el aspecto económico. Y finalmente vamos a ver una perspectiva temporal y espacial un poco más general. ¿Sí? Y como les decía, vamos a ver una de los primeros insumos que utilizamos para analizar el crecimiento, que es la función de producción y cómo los factores de producción o los factores productivos contribuyen a que los países crezcan. ¿Ya? Ahora, los hechos del crecimiento. Bueno, este capítulo inicia con esta gráfica. Nos muestra el PIB de Estados Unidos, ¿sí? En un periodo desde 1890 hasta 1990, un poquito más, y nos muestra esta tendencia creciente. ¿Qué podríamos decir de este gráfico? ¿Quién me ayuda un poco para hacer interactiva la clase? ¿Qué leyeron de este gráfico? ¿Qué decía? Profe, bueno, a partir del año 1930, como usted menciona, después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los beneficiarios fue Estados Unidos, ya que no participó, entonces tuvo entonces aún los recursos. Y se puede notar que a pesar de que
cerca de 20 años, del 1930 a 1950, el PIB tuvo alzas y bajas, se normaliza a partir de 1945 hasta 1980. Sin embargo, habíamos visto en introducción a la economía que una economía totalmente creciente no es muy saludable, ya que tiene que tener picos de subida y de bajada, y en este caso podemos observar que el pico de Estados Unidos sube hasta la actualidad. ¿Ya? Muy bien. Por lo general, los países exhiben este comportamiento en su nivel de producción. Sí, diríamos que van a haber eventos que hagan que caiga el nivel de producción, pero por lo general tiene esta tendencia. Tendencia diríamos que es la dirección que la mayor parte de las observaciones, en este caso del PIB, muestra. ¿Sí? Una tendencia, un comportamiento común. Y la idea es obviamente que se ha generado un mayor nivel de crecimiento, y ahí entra esta primera idea que se plantea en el texto de a qué nos referimos con nivel de vida. Puede ser un concepto, diríamos, hasta cierto punto, bastante debatible, porque hacemos alusión a aspectos que no aplican para todas las culturas, que no aplican para todos los países. Sin embargo, desde la perspectiva económica, nosotros siempre asociamos crecimiento económico con nivel de vida. Y nivel de vida, por lo general, lo asociamos a condiciones materiales. De hecho, en microeconomía, si ustedes recuerdan, asociamos calidad de vida o bienestar con cantidad consumida de bienes. Alguien podría decir, es una perspectiva muy materialista, porque para que una persona tenga calidad de vida no solo tiene que tener bienes. Sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, a nosotros nos interesa el aspecto cuantitativo, el aspecto relacionado con la calidad de vida, con el bienestar, con el consumo de bienes. ¿Por qué decimos que un país tiene mayor calidad de vida cuando tiene mayor crecimiento? Hay que recordar algo. El crecimiento está asociado a la producción. La producción, ¿sí? Por lo general está asociado, diríamos, a dos factores principales: la cantidad que se produce de bienes y servicios y los precios de esos bienes. De hecho, el PIB básicamente es la sumatoria, recuerdan ustedes esta definición, la sumatoria de los bienes y servicios producidos dentro de un país, de bienes finales, en un periodo determinado, ¿sí? Y en este caso, lo que decimos es básicamente que un país, decimos que tiene mayor nivel de vida cuando tiene una mayor cantidad de producción o una mayor cantidad de bienes a la disposición de la gente. Ojo, aquí no nos estamos planteando mucho temas de distribución. Es un concepto más agregado. Obviamente ya vamos a ir matizando un poquito, pero la calidad de vida, por lo general, o el nivel de vida, lo asociamos con el crecimiento. En este sentido, ¿qué podrían ustedes decir? ¿Están de acuerdo con esa definición, con esa idea de que asociemos crecimiento de una economía con nivel de vida? ¿Cuál es el pero? ¿Cuál es lo que a ustedes les diríamos? ¿Cuál es su opinión al respecto de esta primera idea? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué podemos además incluir? ¿Cuál es el pero de esa definición? ¿Qué dicen ustedes? La demografía, ¿Ya? ¿Qué podemos decir de de la eso? cantidad de habitantes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque, por ejemplo, la India es la sexta economía del mundo, pero sí tiene gran cantidad como tiene gran cantidad de población, también tiene gran cantidad de pobres. ¿Ya? El aspecto distributivo es fundamental. Por lo pronto, vamos a asociar este concepto. Ojo, y de hecho, ustedes recuerdan algunas definiciones del libro. La calidad de vida muchas veces no se relaciona con, diríamos, de manera directa con la producción, ¿sí? Sino más bien el nexo va al consumo. A las personas lo que les interesa es el consumo.
y asociamos un poco la idea de distribución. Ya si le escarbamos un poquito en esta relación, podríamos decir que el nivel de vida no está tanto relacionado con el crecimiento de manera directa, sino con el consumo que se deriva de ese crecimiento. Si todas las personas tienen acceso, o la mayor cantidad de personas tienen acceso a esos bienes y consumen, ahí podríamos decir que existe mayor nivel de vida. Pero bueno, diríamos que es una idea que se presta al debate. Lo que sí tenemos claro es que para que un país esté mejor, y incluso alguien puede decir para que se pueda distribuir una mayor cantidad de bienes, el país tiene que crecer. Es fundamental. Si no generamos crecimiento, si no implementamos políticas para ser más productivos, para ser más eficientes, para poder competir en el mundo. Y ya vamos a ver que de hecho es una forma de cómo medimos el nivel de vida. No somos una economía aislada. Hoy en día ningún país es una economía aislada. Está atado a lo que ocurre en el mundo, ¿sí? Y en ese sentido tiene que competir con el mundo. Si nosotros no estamos o no generamos la capacidad para competir en el mundo, no nos va a ir tan bien como quisiéramos, ¿sí? De hecho, a los países que les va mejor son, o los que crecen más bien, son los que tienen, perdón, esta capacidad para competir en el mundo. Así que hay que tener en cuenta este aspecto que es fundamental, y hay que recordar además que el tema de PIB o de producción, como les decía, está asociado no solo a la cantidad producida, sino al precio. Y eso a veces lleva a hacernos ideas un tanto erróneas. Cuando el PIB crece, no por la cantidad producida, sino por los precios de esos bienes, se tiende a generar estos hasta cierto punto espejismos de que crecemos, de que somos un referente económico, cuando ese crecimiento se debe a precios y no a cantidades o no a productividad, por lo general la alegría nos dura poco, ¿sí? Los precios de los bienes no los determinamos nosotros como países. Bueno, nosotros en nuestro caso particular no, porque representamos una proporción muy pequeña incluso del petróleo, que es de la producción de petróleo a nivel mundial, que es nuestro producto más fuerte, podríamos decir. Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos capacidad de incidir en el precio. Y si por buena suerte, alguna bendición de esas que nos cae cada ciertos años, el precio de ese bien que es nuestro producto de mayor, que nos genera mayores ingresos, aumenta, tenemos estos episodios de bonanza, que son muy bonitos mientras duran, que generan algunos cambios, que si no los aprovechamos también pasan y después no hemos generado ninguna transformación significativa. Sin embargo, el problema es que ese crecimiento no está atado al crecimiento de la producción, de la cantidad producida, ¿sí? Porque le repito, producción es P por Q. Sumamos todos los P por Q de bienes y servicios, precio por cantidad, y ese es de manera cuantitativa el tema del PIB. Puede crecer el PIB, ya sea por el crecimiento de Q o por el crecimiento de P. Lo ideal sería que creciera, diríamos, el tema de la productividad, el tema de la cantidad producida, porque con eso garantizamos, ¿sí?, que nuestros episodios de bonanza duren un poco más, ¿sí?, sean en realidad episodios de crecimiento. Siempre está el debate de si le llamamos crecimiento a estos periodos de bonanza que se derivan de los aumentos significativos de los precios, por ejemplo, de los commodities. Siempre está el debate porque por lo general son periodos transitorios y una vez que pasan, volvemos a nuestra realidad. Ese es el problema. Si no los aprovechamos para mejorar nuestra productividad, nuestra competitividad, pues vamos a estar sujetos a estas irregularidades, diríamos, de los mercados de este tipo de bienes. ¿Ya? Bueno, diríamos que ya tenemos esta concepción de crecimiento igual a nivel de vida y derivado de esa relación, consumo igual a nivel de vida. Mayor consumo, mayor nivel de vida. Por lo general, siempre es necesario hacer comparaciones para ver qué tan bien estamos. En algunos aspectos de la vida, alguien diría que no es bueno hacer comparaciones, que cada quien hace su esfuerzo y todo lo demás, y que si nos comparamos con los demás, generamos ciertos comportamientos o ideas que no son los adecuados, pero a nivel de país
no debería existir esa lógica. Tenemos que compararnos para determinar en qué posición estamos, cómo estamos respecto al mundo, ¿sí? Como suele ocurrir, a veces pensamos que estamos muy bien porque mejoramos las condiciones de manera interna, diríamos, mejoran nuestro nivel de vida, pero si no lo comparamos con referencia a un país, sobre todo a un país referente, ¿sí? Posiblemente no tengamos una idea, diríamos, más correcta de lo que nos ocurre. ¿Sí? Este análisis relativo es fundamental. Tenemos que comparar. Sí, bueno, tenemos algunas formas de hacerlo. Utilizamos algunos indicadores para ver cómo estamos. El primero de ellos es la producción per cápita. No tiene nada de ciencia, diríamos, tan compleja. Solo dividimos el PIB o la producción por la cantidad de personas que viven en un país. Hasta cierto punto, ¿sí? Nos permite tener una idea de cuánto nos toca en promedio a cada persona. Es un valor referencial. Eso no implica que esa cantidad de dinero la recibamos todos, solo que diríamos como una referencia es lo que nos tocaría dada la cantidad de producción que generamos. Ahora, y dado que vamos a analizar esta relación que tienen los países con el mundo, un tema importante que resulta o que salta a la vista y que es necesario analizar es este tema del tipo de cambio. ¿Cómo nos comparamos? Por lo general, para hacer estas comparaciones requerimos utilizar al menos un tipo de cambio, es decir, expresar nuestra moneda en unidades de otra moneda, sobre todo de una moneda que se toma como referencia. El dólar, el euro y hoy en día el yuan, incluso podríamos decir, dependiendo de qué países se consideren o estén, diríamos, como referentes a nivel mundial. Nos interesa, y es un análisis un poco más claro de lo que pasa con nosotros, porque nos estamos hasta cierto punto comparando, ¿sí? El tipo de cambio, conceptualmente, es el precio, diríamos, de nuestra moneda expresada en moneda extranjera, ¿ya? Va a depender mucho del texto que ustedes revisen, pero la lógica general es esa. Ya vamos a ir ahondando y siendo más específicos en esta definición y en el uso de lo que es esta variable tipo de cambio cuando estemos, por ejemplo, en la macroeconomía avanzada, cuando ya abrimos nuestro análisis a la economía abierta, ¿ya? En ese sentido, hay que tener en cuenta, diríamos, algunos aspectos de cómo cambia o varía, diríamos, esta relación entre los precios, ¿sí? Y en este sentido, cuando nosotros diríamos, tenemos este indicador, ya podemos tener una referencia un poco más específica de qué es lo que nos ocurre, de cómo estamos en el contexto mundial, ¿sí? Además, el autor nos menciona que hay que tener cuidado sobre el tema de las fluctuaciones y las diferencias sistemáticas de los precios, ¿sí? Porque cuando nosotros comparamos los niveles de vida, lo que nos interesa es la cantidad producida. Lo que nos interesa es de nuestra ecuación básica, la Q. Porque como les decía, pueden estar presentes fluctuaciones o diferencias sistemáticas en los precios. Sin embargo, a lo que nosotros le ponemos mucha atención y es de nuestro interés y de hecho lo vamos a estudiar de manera significativa en los siguientes capítulos es cómo hacemos que crezca la cantidad producida, cómo hacemos que crezca Q. ¿Sí? Ojo, les recuerdo esta diferencia. Cuando hablamos de producción, no solo nos referimos a la cantidad producida, sino, diríamos, cuando hablamos de crecimiento, no solo nos referimos a la cantidad producida, sino también a los precios, porque si usamos, por ejemplo, la referencia del PIB, que es P por Q, ¿sí? Nos interesan esas dos variables. Sin embargo, para el análisis que nos atañe en estos capítulos, lo que nos interesa no es tanto los precios, porque al ser una economía pequeña, por ejemplo, nosotros no tenemos incidencia en el precio. Lo que hagamos no va a hacer que los precios cambien o disminuyan. En proporción, representamos una parte muy pequeña de todos los bienes que se ofrecen o se generan a nivel mundial. Lo que sí tenemos, diríamos hasta cierto punto, un margen
de maniobra, de acción, es sobre la cantidad que se produce, con la calidad que se produce, los tipos de bienes que se producen. Y en ese sentido, ¿sí? Cuando hablamos de nivel de vida, le repito, nos centramos o nos interesa no tanto cómo varían los precios, porque pueden haber eventos, ¿sí? Que nos generen ciertos episodios de bonanza, ¿sí? Cuando los precios del petróleo, por ejemplo, en nuestro caso, aumentan y tenemos toda esta, diríamos, esta bonanza, esta riqueza que nos genera. Sin embargo, no podemos decir que tenemos estrictamente un mejor nivel de vida, porque en realidad puede ser que produzcamos la misma cantidad de bienes y obviamente eso no contribuye a que tengamos una mayor disposición de bienes para el consumo, que al final es el que nos interesa para determinar el nivel de vida. ¿Ya? Bueno, existe un método que es estándar para esta comparación que se hace del crecimiento o sobre todo el nivel de vida entre los países, que es la paridad del poder adquisitivo, ¿sí? Básicamente lo que hacemos es ajustar las cifras del PIB, ¿sí? Para hacer una comparación más correcta, para poder determinar qué también nos va respecto a otro país, ¿ya? Si nosotros vemos un ejercicio matemático, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos dos países, es un ejercicio algebraico, podríamos decir. Sí, hoy en día, perdón que no vi este comentario, hoy en día estamos en una situación bastante precaria. No queremos entrar en temas coyunturales porque ya aplica otro análisis, pero sí, es bastante preocupante y sobre todo si sumamos nuestra escasa productividad a este shock negativo como lo es la pandemia, estamos en una situación súper compleja, ¿sí? Que esperamos en el mediano o largo plazo irla mejorando. Va a depender de algunos aspectos, pero diríamos, deberíamos comenzar por tomar algunas decisiones que posiblemente no sean las más, diríamos, las que tendrían mayor aceptación, pero si no comenzamos a hacer ajustes en la forma en cómo llevamos nuestra economía, posiblemente nos cueste más salir de este bache económico, ¿ya? Bueno, les decía que desde el punto de vista algebraico, podemos hacer comparaciones entre bienes utilizando este tema del paridad del poder adquisitivo, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos comparando dos bienes, ¿sí? En este caso estamos comparando los autos como tal. Y lo que tenemos es, en cuanto al ejercicio, tenemos el caso de Estados Unidos con su moneda los dólares y Rusia los rublos, ¿sí? En Estados Unidos hay un consumo de 20,000, ¿sí? En Rusia, en cambio, hay un consumo de 60,000. En Estados Unidos se compra cada año dos bienes, en cambio en Rusia se compra un auto, diríamos, en $300,000, ¿sí? En cuanto al coche, tenemos 10,000 en Estados Unidos y también tenemos un segundo bien que son los alimentos que tenemos 10,000 y en Rusia tenemos un gasto anual para coches de 20,000 y alimentos de 40,000. Vamos a suponer, ¿sí? Que tenemos bienes de la misma calidad. No nos planteamos que los bienes sean de distinta calidad. Solo lo que nos interesa en este caso es poder determinar cuánto se gasta más o menos en cada país, considerando lo que es el tema de este método de paridad de poder adquisitivo. Y hay que considerar también que el tipo de cambio es de 30 rublos por dólar, ¿sí? Es decir, estamos expresando en este caso la moneda de Rusia en referencia al dólar de Estados Unidos. Y lo que nos preguntamos es, ¿cuál es el consumo per cápita de Rusia en relación con el de Estados Unidos, dados estos datos? ¿Ya? Bueno, si ustedes pueden observar, lo que nosotros hacemos es dividir, por ejemplo, en el cuadro de la izquierda, el consumo anual ruso, que era de 60,000, si recordamos en el ejercicio, ¿sí? Del lado derecho, lo dividimos por el tipo de cambio, que era de 30 rublos por dólar. Por lo tanto, considerando lo que es el tipo de cambio, tendríamos un consumo de 2,000, ¿sí?
en términos de cestas, es decir, en términos de lo que se consume. Dividimos en este caso el total de consumo para los alimentos. En el caso de Estados Unidos, ¿sí? Tenemos el total de consumo de 20,000 dividido para los 10,000 que se destina a lo que son alimentos. Y en Rusia tenemos en cambio el cociente entre 60,000, que es el consumo total, que ya lo vimos en la parte izquierda, para los 40,000 que destinan a alimentos. Y ahí tenemos dos valores. En términos de cestas tenemos 2 y 1.5. Y finalmente tenemos del lado izquierdo esta relación respecto a los precios, ¿sí? En este caso, multiplicamos 0.07 por 10,000 más 1 por 10,000 y nos da en este caso 10,700. En este caso, lo que hacemos después es dividir este valor de los 10,700 para 20,000 y nos da 53.5% en relación con el consumo de Estados Unidos. No se preocupen, el día de mañana vamos a hacer ejercicios con algunos datos y algunos valores para que ustedes puedan ir viendo. Por lo pronto, les estoy mostrando de manera general. ¿Cuál es la idea? Comparar en este caso la cantidad consumida como tal. Si ustedes pueden observar al final el consumo, ¿sí?, de Rusia representa un 53.5% en relación con el consumo de Estados Unidos. Por lo general siempre nos interesa compararnos con el país, diríamos que es un referente a nivel mundial, ¿ya? Tomamos como referencia el tipo de cambio, podemos utilizar los valores también para encontrar cuánto se consume en cada país aproximadamente y también podemos utilizar los precios para poder hacer esta relación, ¿sí? Es básicamente la idea. Lo que hacemos al final es tomar los precios del otro país y multiplicarlos por las cantidades que se producen en nuestro país para poder hacer una comparación más directa. Es decir, tomamos como referencia los países, los precios de otros países para poder obtener estos valores, para determinar en realidad en términos del otro país cuánto representa nuestro consumo. En este caso, planteando el caso de Rusia, apenas representa el 53.5% del consumo que se realiza en Estados Unidos con precios de ese país, ¿sí? Como les decía hace un rato, desde el punto de vista del bienestar de la gente, lo importante es su consumo, no su renta. Es decir, cuánto de lo que gana en realidad lo destina a comprar más bienes. Si está en la capacidad de poder consumir más bienes, a pesar de que no tenga una renta alta, decimos que esas personas tienen un nivel de bienestar más alto. ¿Por qué? Porque desde nuestra definición de crecimiento, de bienestar, lo importante es la cantidad que consume la persona, ¿sí? Obviamente, no hay que perder de vista que la cantidad que consume depende de lo que se produce. Eso estamos muy claros. Pero al final, lo que le interesa, diríamos, a las personas que les genera un mayor bienestar está asociado con su consumo, diríamos, a nivel más individual. A nivel más macroeconómico, obviamente, el primer factor que interesa es la producción. Producir lo más que se pueda, generar la mayor cantidad de ingresos para tener, en este caso, una mayor cantidad, diríamos, de bienes a disposición. Sin embargo, ya desde el punto de vista individual, desde la perspectiva de los consumidores, lo que interesa es el consumo. Y en ese sentido, por ejemplo, hay algunas variables que pueden determinar o que pueden influir para que estas personas no tengan un nivel de vida importante, porque posiblemente puedan tener una renta alta, pero si, por ejemplo, les toca pagar más impuestos, ¿sí? Les toca destinar más de sus recursos a solventar algunos gastos de los gobiernos, pues obviamente su nivel de consumo se va a ver afectado. Por eso decimos que lo que le interesa es al final cuánto consume. Y de hecho, en macroeconomía, nosotros tenemos variables que son nominales y variables que son reales. Ustedes me imagino que han visto que el PIB lo encuentran a precios reales y a precios nominales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que a precios nominales solo estamos contabilizando lo que es en valores monetarios. ¿Cuánto representa?
Sin embargo, en términos reales, es cuánto puede consumir una persona con esa cantidad de recursos. Está expresado en bienes. Es lo mismo esta diferencia entre salarios reales y salarios nominales, ¿sí? Cuando hablamos de salarios reales, básicamente nos referimos a cuánto aumenta en dólares en el caso del país. Cuánto representa en moneda local un salario, un ingreso de un trabajador. Sin embargo, cuando nos referimos a salario real, que lo obtenemos ponderándolo por el precio, lo que obtenemos es la cantidad que puede comprar, obviamente consumir una persona con su nivel de renta. Puede ser, en algunos casos, que a pesar que nominalmente su salario no aumente, su salario real sí aumente. ¿Cuándo ocurre eso? Considerando lo que hemos mencionado. ¿Cuándo puede ser el caso de que no aumente nominalmente un salario, pero sí aumente el salario real de una persona? Es decir, al final del año sigue ganando lo mismo en la negociación entre los trabajadores, los empleadores y el gobierno, no se llega a ningún acuerdo y se mantiene el salario de años anteriores. Sin embargo, para el siguiente, puede haber alguna situación en la cual el salario real de las personas aumente. ¿Cuál sería eso? Cuando hay deflación Que y se los bajen los precios de los precios. productos son bajos. Cuando el nivel de precios disminuye. Ya, no les, realmente la lluvia no me deja oír. No sé si alguien habló, quién fue. Sí, profe, comentaron los compañeros que cuando el nivel esperado de precios disminuye. Ya, me parece que sí te logré oír. Les pido mil disculpas, pero la lluvia ya está muy exagerada. Tengo que gritar literalmente aquí en la aula para saber que me están oyendo. A ver, cuando hablamos de salario real, nos referimos a que estamos tomando en consideración la cantidad de bienes que una persona puede consumir con lo que nominalmente gana. Por eso es que hay una diferencia. A mí me pagan 400, pero por ejemplo, si el nivel de precios es muy alto, yo con esos 400 no compro mucho. Esa cantidad muy pequeña de bienes que yo puedo comprar es mi salario real, porque yo literalmente solo puedo comprar muy poca cantidad dado los precios altos. Por eso decimos que el salario real está en función de lo que se puede comprar o los bienes que se puede consumir con un valor nominal. Puede ser el caso de que nominalmente no aumente el salario, pero por alguna razón, resultado de alguna política o algún shock externo, puede ser que los precios disminuyeron, ¿sí? O el nivel de precios de la economía disminuyó. A pesar de que yo nominalmente no estoy recibiendo más ingresos, dado que estoy pagando menos por los bienes, mi salario real va a aumentar, porque yo puedo comprar una mayor cantidad de bienes, a diferencia de lo que hacía, por ejemplo, en el año anterior. Van a existir algunos factores. El factor principal son los precios. Si el nivel de precios de una economía disminuye, ¿sí? A pesar de que yo no reciba un mayor salario nominal, mi salario real sí aumenta porque yo puedo comprar más bienes con la misma cantidad de dinero que tenía. Sí, entonces este aspecto, por favor, es fundamental. El bienestar lo medimos no nominalmente, no en cantidad de dinero, sino en cantidad de bienes. ¿Cuánto yo puedo comprar y obviamente consumir? Esa es la idea de bienestar. Tiene un concepto o un principio microeconómico detrás. Recuerdan que les decía que en microeconomía nosotros decimos que las personas tienen una mayor utilidad cuando consumen una mayor cantidad de bienes. ¿Se acuerdan? De hecho, analizábamos eso con la recta de restricción presupuestaria y las curvas de indiferencia. ¿Se acuerdan que decíamos en la teoría del consumidor que a un consumidor le va a interesar la curva de indiferencia más alta a la que pueda llegar? Sin embargo, está restringido por su restricción presupuestaria. El punto en el que se topan tangencialmente esa línea de restricción presupuestaria y la curva de indiferencia era el punto que maximizaba el bienestar o la utilidad de esas personas.
¿A qué está asociado? No tanto a la cantidad de dinero, a la renta, sino a cuánto consume, literalmente. Las curvas de indiferencia consideran la cantidad de bienes entre los que tiene que elegir una persona. ¿Sí? Por eso es fundamental cuando analizamos el bienestar, ¿sí? A nivel microeconómico y tomando esa idea a nivel también macroeconómico, nos interesa el tema de la cantidad de bienes que podamos consumir, no tanto la renta, ¿sí? O el valor nominal, ¿sí? Obviamente, para tener una mayor cantidad de consumo, perdón, o poder comprar más bienes, el país también obviamente tiene que generar más. Esa idea tampoco la podemos dejar de lado, ¿sí? Otro de los aspectos que se deriva del análisis que está en esta primera parte es que por el lado de la producción interesan las diferencias entre los niveles de productividad en lugar de las diferencias entre los niveles de vida de los distintos países. Diríamos que la primera observación se refiere más al lado de la demanda, a quienes compran bienes, a los consumidores. Y la segunda hace referencia a la oferta, a quienes generan los bienes, a la producción. A ellos, o a este grupo en particular, le interesa, o diríamos, el punto central de sus decisiones está relacionado con la productividad. A ellos les interesa ser cada vez más productivo. Ya vamos a ver específicamente a qué nos referimos con productivo, pero tenemos una idea que me imagino es una noción elemental que todos manejamos. Productividad es básicamente producir más con una misma cantidad de insumos. Esa es una idea bastante general que aplica también a lo que vamos a ver. Entonces, en ese sentido, podemos separar los intereses. A los consumidores les interesa la cantidad que puedan comprar y consumir de bienes. Sin embargo, a los productores, a la oferta, a las empresas, lo que les interesa es la productividad. Y hasta cierto punto determinar si las diferencias entre las productividades contribuyen a mejorar el nivel de producción y de beneficios que obtienen y por ende también el nivel de vida que existe entre esos países. ¿Ya? Y bueno, esta última idea es bastante debatible, pero bueno, podríamos empatar nivel de vida y felicidad. ¿Qué le vende, pero, o cuál es diríamos, el aspecto que no les cuadra mucho de poder igualar esos dos conceptos, esas dos ideas? Nivel de vida y felicidad. ¿Es así? Porque por lo general, incluso hay una medida o hay un indicador que mide la felicidad de los países. Y es bastante interesante. Los invito, y de hecho vamos a ver si consultamos un poquito sobre cómo la gente, diríamos, piensa sobre el tema de felicidad. La pregunta ¿es lo mismo? ¿Podemos decir lo mismo? ¿Que son lo mismo? ¿Qué aspecto tienen de distinto? ¿Qué pueden encontrar entre estas dos definiciones? ¿Quién me ayuda con esa idea? ¿Están Economista, relacionadas? No sean malitos. Por el tema de la lluvia casi no les oigo. Así que la persona que desee participar me dice y trata, yo sé que se va a ir un poco feo ahí en la casa que comiencen a gritar, pero casi no los oigo. Y estos audífonos no me sirven. ¿Alguien desea participar en esta parte? ¿Existe una relación directa entre esas dos variables o entre esos dos conceptos? ¿Sí o no y por qué? economista, ¿me escucha? Disculpe. Sí. Desde mi punto de vista, yo creo que existe una relación proporcional hasta cierto punto, porque todo es cuestión de la valoración que tenga la persona con respecto a la utilidad que le genere consumir y llega un punto donde ya el haber satisfecho la satisfacción, entonces ir a lo primordial como el pasar tiempo con familia, valorar cosas subjetivas, entonces creo que es un poco ahí de
de limitación con respecto al comparar el nivel de vida con la felicidad. Muy bien, muchas gracias. Diríamos que hay una pequeña o ligera diferencia. Uno es más de percepción y otro es un poco más fáctico. Obedece a factores más específicos, más, diríamos, más cuantificables, más materiales. ¿Ya? Obviamente, podríamos plantear que estas dos variables presentan una relación positiva o directa. De hecho, la gráfica diríamos, que está en el texto, en la página 10.2, ¿sí? Nos da alguna idea de esta situación, ¿sí? A ver, no es la 10.2, perdón, es la gráfica 1. La gráfica 1 que está en este recuadro que dice temas concretos. Ahí hay una gráfica 1 que mide en el eje vertical la satisfacción media de la vida, ¿sí? Que podríamos acercarlo o tomarlo como la felicidad, y en el eje horizontal el PIB per cápita. Y vemos una relación positiva. Implica que a medida que crece el PIB per cápita, ¿sí? Aumenta este nivel de felicidad. Podríamos decir que existe esta relación, ¿sí? Solo que hay que hacer esta diferencia que a uno diríamos, lo asociamos más con cantidad producida, materialmente hablando, y la otra es más bien una percepción. Es una idea, es la forma en cómo la gente se siente respecto a un contexto en el cual le toca vivir, podríamos decir. No necesariamente se va a cumplir tajantemente esta relación. Es un análisis empírico el que se muestra, si ustedes quieren revisarlo, en la página 204, donde se hace este análisis mostrando unos datos y nos pregunta literalmente como título de esta parte, que es si el dinero compra la felicidad. ¿Sí? Es una pregunta bastante interesante. Cada quien tendrá su percepción, su idea. Va a depender de algunos factores, pero desde el punto de vista económico, microeconómico, macroeconómico, eso básicamente ocurre, esta relación positiva, porque lo que decimos es que las personas, al tener una mayor cantidad de bienes y servicios, tienen mayor utilidad. Los países, al tener una mayor cantidad de ingresos para destinar a bienes públicos, también generan mejores condiciones para los ciudadanos. Un país que tenga un nivel de producción y de empleo significativo también va a tener o va a contar con las condiciones del entorno más favorables, porque las personas al tener trabajo, al tener educación, no van a existir, diríamos, estos escenarios que desgraciadamente hoy vivimos en nuestro país. No tanto en nuestras ciudades, diríamos, pero sí en algunas ciudades más grandes, en las cuales sí ya preocupa porque literalmente ya uno ni siquiera puede ir a una zona o a un lugar público donde en teoría todo debería salir muy bien, no habría ningún peligro. Este tema es importante porque obviamente cuando decimos que un país está creciendo, tiene un mayor nivel de vida, estamos hablando de que las empresas producen, emplean a las personas tienen los ingresos suficientes y pueden comprar bienes. El gobierno también tiene los ingresos suficientes para poder proveer ciertos bienes públicos y en ese sentido dan salud, dan educación, dan seguridad. Se crea un entorno muy favorable para que las personas perciban que su vida es mejor. Sin embargo, eso puede tener sus excepciones. Pueden haber personas que para ellos el hecho de contar con una mayor cantidad de recursos no es, diríamos, el punto principal o lo que les da una mayor satisfacción. Sin embargo, esos casos, pues, podríamos decir, son las excepciones que confirman la regla. ¿Sí? Le repito, alguien podría tener esta idea de que tenemos una visión muy materialista de la vida, al menos en el ámbito macroeconómico,
pero nos interesa puntualizar, nos interesa tener este análisis no tan subjetivo, sino ya un poco más objetivo. Ojo, no estamos diciendo que hayan otros factores que le den este nivel de felicidad a las personas, factores más subjetivos, ¿sí? Sin embargo, para nuestros fines, lo que nos va, diríamos, interesar de manera significativa es este tema del bienestar asociado con la cantidad de bienes y servicios que se producen. Y en ese contexto, con el hecho de que las empresas produzcan la mayor cantidad de bienes, lo hagan a precios competitivos, lo hagan en un entorno de productividad, y que las personas en ese contexto también tengan el empleo suficiente, los ingresos suficientes para poder comprar esos bienes y que se siga, diríamos, este funcionamiento circular de la economía, ¿ya? Pero bueno, es un tema que se puede prestar para hacer algunos análisis en ese sentido. Pero hasta cierto punto, el hecho de que mejore el nivel de crecimiento y nivel de vida de un país, mejora las condiciones en las que viven las personas y obviamente eso influye también en su percepción, en sus expectativas. Van a tener expectativas más positivas, se les va a gustar vivir en ese país y se van a sentir a gusto, por ejemplo. Sin dejar de lado que también pueden haber otros factores que contribuyan a la felicidad y que no sean de este tipo, diríamos, material, ¿sí? Ahora, para poder contextualizar lo que ocurre, diríamos, con los países, también en el texto se nos muestra cómo ha cambiado las tasas de crecimiento, diríamos, entre un periodo para algunos países que son referentes y para la media del país. De esta tablita, ¿qué les llama la atención? ¿Qué dato es el que les llama la atención? Compara en este caso dos datos puntuales, ¿sí? Y nos muestra cuál es la tasa de crecimiento en esos años, ¿sí? La tasa promedio, por ejemplo, de 1950 hasta el 2011, ¿sí? Y luego compara el crecimiento del 2011 respecto a 1950. ¿Qué les llama la atención de esa tabla, por ejemplo? A que los países han mostrado un crecimiento. Perdón, no te oí casi, les pido mil disculpas, pero Eh, esto ya... a que los países que se muestran ahí han mostrado un crecimiento. ¿Qué más podemos decir de esa tabla? Que crecen casi en proporciones similares. ¿Ya? Esa es una buena... Ese es diríamos, un primer dato inicial que es importante. Sin Excepción de embargo, Japón. si ustedes notan Japón siempre ha tenido diríamos, este comportamiento aunque en los últimos años hay que tener claro que también se ha estancado un poco, pero es básicamente porque ya los rendimientos decrecientes de su producción ya son muy significativos. Pero de hecho fue uno de los países que, a pesar de que fue el que más se afectó por el tema de la participación en las guerras, fue el que más creció. En lo que ustedes han podido leer, en lo que ustedes han podido ver, ¿por qué creen que Japón logró eso? ¿Por qué, por ejemplo, después de 1950 ya comenzó a alejarse un poco incluso de Estados Unidos? Estados Unidos siempre ha sido un referente. El tema es que ellos han crecido de manera bastante regular, en la misma tasa durante más de un siglo, podríamos decir. Pero Japón diríamos que tuvo una explosión en su tasa de crecimiento después o a partir de la posguerra. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué hizo Japón en lo que ustedes conocen? Y no solo Japón, en el texto también nos habla un poco sobre los famosos tigres asiáticos, todas estas economías del sureste asiático que crecieron más o menos por los 60s, 70s, 80s y 90s sobre todo. 80s y 90s. ¿Qué pasó?
con Japón y esos países. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó con Japón? A ver, vamos a ver si preguntamos. Viviana, ¿por qué Japón tuvo este comportamiento? ¿Qué pasó con ellos? ¿Me escucha, Viviana? Sí, economista. Dígame. ¿Qué ha Ya, podido leer, escuchar sobre el caso de Japón y los tigres asiáticos, por ejemplo? que los tigres asiáticos es un foro de cooperación económica que está aliada entre Asia y el Pacífico y que en esto se basan en un modelo que lidera con respecto a las exportaciones y ¿Ya? lo importante es que tienen políticas que ayudan a la estabilidad económica y a la inversión privada. ¿Ya? Muy bien. Ya, se abrieron mercados internacionales. Aunque ellos ya estaban, diríamos, insertos en el mercado mundial desde hace algunos años antes también. Hay un factor importante que de hecho lo vamos a analizar en los siguientes capítulos. ¿Qué pasó con estos países? ¿A qué le apostaron? ¿Qué fue lo que ellos priorizaron para generar crecimiento? A la tecnología. De lo que han leído ustedes. Por lo general, este es el caso de estudio que más se repite cuando se habla de crecimiento, cuando se habla de desarrollo. Japón y los tigres asiáticos. ¿Qué hicieron ellos? ¿A qué le apostaron? Porque, ojo, una situación interesante de estos países, de Japón, por ejemplo, es que en cuanto a su extensión territorial, no es tan grande. Y de hecho, tiene algunas limitantes respecto a los recursos con los que cuentan. ¿Sí? El tema de la actividad marítima y pesquera, pues no, porque es diríamos, está ubicado en una zona geográfica hasta cierto punto también privilegiada, pero ¿a qué le apostaron? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? El Estado intervino, las empresas emprendieron en algunas actividades. ¿Qué pasó? Ya, bueno, ustedes han mencionado el tema de sus industrias, del crecimiento de su actividad económica relacionada con algunas industrias de alta tecnología o algunas industrias no tan básicas, podríamos decir. Lo que ocurrió con estos países es, y hasta cierto punto, lo que nos cuesta replicar en los nuestros, ¿sí? Es esta sinergia que surge entre la política que genera, las políticas económicas que generan los gobiernos y lo que pueden hacer las empresas, dadas esas facilidades, dada esa interacción cooperativa. Nos cuesta mucho como países. Siempre hay este conflicto, este choque entre lo que es lo público y lo privado. Siempre satanizamos uno, satanizamos el otro, pero no generamos esta sinergia para que, obviamente, de manera conjunta, sí podamos generar crecimiento. Por ejemplo, apostarle al tema de educación,
de capital humano y de tecnología, obviamente fue fundamental, ¿sí? De hecho, vamos a ver en los capítulos que vamos a ver en las siguientes semanas, que uno de los factores productivos que contribuye más significativamente al crecimiento es la tecnología, porque la tecnología tiene o enfrenta de mejor manera los rendimientos decrecientes que presentan factores como el capital físico. Y cuando hablamos de tecnología, no solo nos referimos a maquinarias, equipos, a dispositivos, sino también a formas de hacer las cosas, nuevas formas de hacer las cosas. Y en ese sentido, por ejemplo, estos países impulsaron algunas iniciativas para mejorar su capital humano, mejorar su tecnología, mejorar el sector educativo y generar esta sinergia, esta colaboración entre el sector público y empresas. En ese sentido, por ejemplo, y es una situación muy interesante que se analiza en el caso de Corea, por ejemplo, que no está en el cuadro, pero forma parte del caso de los países de los tigres asiáticos. En el caso de Corea y también de Japón, hubo una política pública del Estado bastante intervencionista, podríamos decir. Para muchos, diríamos, hoy en día ese tipo de políticas no es la más adecuada porque se tiene la idea, y con mucha razón, de que el sector privado es quien genera el crecimiento y se le debería dar a él la iniciativa para que sea quien saque adelante la economía. Sin embargo, cuando los países no cuentan con una industria o con una productividad suficiente para ser productivo y crecer, el Estado tiene que participar. Y por ejemplo, en esos países, en esos años, hubo una política, por ejemplo, de protección comercial, ¿sí? El tema de, bueno, yo le apuesto a la tecnología, a mejorar la productividad de mi capital humano y por ende de mis industrias. Sin embargo, yo hasta que no lo logre, no puedo insertarme de manera, diríamos, abierta a lo que es el comercio internacional. Tengo que imponer ciertas restricciones. Ya una vez que yo sea competitivo, ya una vez que yo mejore mi productividad, ahí sí puedo abrirme a lo que es el comercio internacional. Ellos después obviamente se convirtieron, ¿sí?, en referentes de comercio internacional, pero en un inicio, Corea del Sur, Japón y algunos países, diríamos, con similares características, incluso el mismo Estados Unidos, hace algunos siglos atrás, implementaron, por ejemplo, políticas comerciales restrictivas, muy en contra de lo que se pregona hoy en día para que los países crezcan. Como yo siempre les digo, el problema no es que haya comercio internacional, debería existir. El problema no es que haya competencia entre los países para vender productos, debería existir. De hecho, un principio básico económico nos dice que a medida que incrementa la competencia en cualquier ámbito, mejora la productividad y los precios de los oferentes. Sin embargo, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿estamos preparados para, por ejemplo, abrirnos al comercio internacional, competir con nuestros socios comerciales? Y, por ejemplo, ellos, en esa lógica, lo que hicieron primero fue fortalecer su industria nacional, generar estos holding, estos grupos empresariales, ¿sí?, para ser más fuertes, para generar economías de escala, y lo que les permitió ser más eficientes, más productivos y poder competir, ¿sí? Obviamente es todo un caso de estudio, existen muchísimos más factores, pero diríamos que esos son los que más se suelen mencionar en el caso de estos países. Y bueno, aquí el tema de la fuerza del interés compuesto básicamente nos habla del hecho de que Japón, al tener esta tasa de crecimiento, le permitió generar un aumento significativo de su producción. Su producción del 2011 respecto a la de 1950, ¿sí?, representa casi 11 veces el valor. Es decir, lo que produjeron en el 2011 representa 11 veces más o menos lo que produjeron en 1950. Ese dato es muy revelador, porque en pocas décadas ellos generaron un crecimiento muy significativo de su producción. Muy pocos países lo han podido hacer. De hecho, Estados Unidos, ustedes revisan, en realidad no ha tenido un crecimiento tan marcado de su producción. Ha crecido, obviamente, porque ha mejorado la tecnología, ha mejorado el tema de los factores productivos, pero ese crecimiento tan alto solo lo consiguió Japón.
porque Japón logró generar una tasa de crecimiento, diríamos, bastante significativa en ese periodo. Es un caso muy particular y de mucho interés porque debido a la, guerra, a la Segunda Guerra Mundial, a los efectos de la Segunda Guerra Mundial, pues su país, su estructura productiva quedó muy minimizada, quedó muy destruida, pero a pesar de eso, después tomaron el impulso necesario. Y en ese contexto, el sector privado, en colaboración con el sector público, obviamente generaron esta mejora. Por eso yo siempre les menciono que lo importante desde la perspectiva de políticas económicas para generar crecimiento es esta sinergia, es esta colaboración entre el sector público y privado, ¿sí? No podemos pretender únicamente que el crecimiento de un país se deba a la actividad del sector público, ¿no? Hasta cierto punto va a ser bastante peligroso porque va a haber un momento en el cual ya el sector público no tenga los ingresos suficientes para poder seguir dinamizando la economía. Y en ese sentido, el hecho de que mejore la productividad del sector privado es fundamental para que sean ellos quienes estén en la capacidad suficiente para poder producir más y poder competir, por ejemplo, en el entorno de lo que es el comercio internacional. Son unos datos bastante interesantes que nos muestran que hubo como un quiebre, diríamos, un punto de quiebre respecto al comportamiento de los países en el tema productivo. Después de la posguerra, pues hubo un crecimiento muy marcado en estos países, fundamentalmente Japón. Japón fue el que, diríamos, se enfrentó de mejor manera o se benefició de este aspecto negativo, diríamos, que generó estos conflictos bélicos internacionales. Dame un ratito para poner a cargar. Ya. Ya. Un poco para matizar los resultados obtenidos. Como pudimos observar, hubo un periodo de crecimiento significativo entre 1950 y 2011, que es más o menos, diríamos, los datos que tiene el libro respecto a su publicación. También existió, y esta situación es también interesante mencionarla, las tasas de crecimiento hasta cierto punto comenzaron a estabilizarse, ¿sí? Comenzaron a mantenerse en un nivel, diríamos, estable en el tiempo. Japón, por ejemplo, y hasta nuestros días, todavía no ha generado un nivel de crecimiento tan alto como el que tuvo en esos años, pero obviamente tiene un crecimiento positivo. Las condiciones de sus empresas, de su sector público, de sus consumidores, de sus habitantes, obviamente son de muy alto nivel, sí, tienen un nivel de vida muy significativo. Sin embargo, no han podido reproducir esas tasas de crecimiento tan altas que tuvieron en décadas anteriores. Sin embargo, hasta cierto punto ha existido como tal esta divergencia, diríamos, entre las tasas de crecimiento a partir de la década de 1970. Se comenzaron a implementar algunas políticas, por ejemplo, acá en Latinoamérica se comenzó a implementar lo que era estas políticas de industrialización por sustitución de importaciones, que también, diríamos, adoptó Ecuador y que no le fue tan bien. Países como México, como Brasil, sí crecieron porque tenían mercados internos más grandes. En Europa todavía estaba, diríamos, algunos efectos de la posguerra. Habían algunos países que ya comenzaban a crecer también y que se vieron afectados en años anteriores
igual por la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y hay un tema interesante relacionado con lo que se denomina la convergencia de la producción per cápita en distintos países. Hasta hace algunos años atrás, habían países que eran los referentes a nivel mundial y el resto de países se mantenía muy lejos de esos niveles de vida. Sin embargo, después de 1950, ¿sí? Ya algunos países en 1980, 1990, los tigres asiáticos, comenzaron a disminuir esa brecha que tenían, por ejemplo, con Estados Unidos, que hasta esa época, diríamos, era el primer país a nivel mundial respecto al tema económico. Sin embargo, se comenzó a generar esta convergencia respecto a la producción per cápita. Básicamente, esto ocurría, existen algunas explicaciones, pero uno de los aspectos que nosotros, de hecho, vamos a analizar en las semanas siguientes es el tema de que los países estaban bastante alejados del punto del estado estacionario de sus economías. ¿Qué implica esto? Que ellos podrían acumular un mayor nivel de factores productivos y que esa acumulación de factores productivos generaba una mayor contribución al aumento de la producción que del que ocurría, por ejemplo, en países que ya tenían un nivel de crecimiento más alto. Y en ese sentido, por ejemplo, en esos países se vieron afectados por lo que nosotros llamamos en macroeconomía y en economía en general, los rendimientos decrecientes de los factores productivos. Debido a la destrucción que significó la Segunda Guerra Mundial, muchos países comenzaron a reconstruir sus aparatos productivos, a acumular más capital físico, a generar infraestructura, a dar más trabajo a sus habitantes. Y en ese sentido, la acumulación de esos factores contribuyó de manera positiva a que estos países comenzaran a crecer mucho más que aquellos que ya tenían un nivel de crecimiento alto, y que el hecho de que esos países grandes pudieran acumular más factores productivos ya no les contribuía tanto como en un inicio, ¿sí? Y por eso en economía existe este principio de convergencia. En teoría, los países pobres tienen un alto potencial para generar esta convergencia. Ojo, no nos referimos a que lo hagan. La palabra clave es potencial. ¿Por qué tienen este alto potencial? Porque dado que no tienen una acumulación tan significativa de factores productivos como trabajo, como capital, ¿sí? La productividad de esos factores va a contribuir más al crecimiento de la producción que la acumulación que se genera en países desarrollados, donde ya tienen un nivel de inversión muy alto. A eso se refiere. En un país pobre, que todavía no tiene empresas, que no tiene una infraestructura adecuada, el hecho de invertir en esos factores contribuye positivamente y significativamente al crecimiento de la producción. Por el contrario, en los países que ya tienen una estructura, diríamos, bastante desarrollada, ya tienen un nivel de acumulación de factores bastante alto, ya el hecho de aumentar esa acumulación ya no les contribuye tanto, porque ya de hecho están llegando a los niveles de rendimientos decrecientes de sus factores productivos, ¿sí? Entonces, esta idea es bastante interesante. En el texto nos muestra hasta cierto punto cómo en en las últimas décadas, a partir de 1950, 60, se ha generado esta convergencia de la producción per cápita. Es decir, que los niveles de vida entre los países han comenzado a igualarse, a converger, ¿sí? Obviamente, se mantiene cierto nivel de disparidad para ciertas regiones del mundo, geográficas del mundo, pero algunos países, algunos grupos de países han comenzado a generar esta convergencia o esta igualación de sus niveles de vida o de la producción per cápita, debido fundamentalmente a que se beneficiaron de una mayor acumulación de factores después del periodo de posguerra, ¿sí? Y bueno, la gráfica básicamente nos muestra esa situación. Nos muestra que existe esta relación inversa entre la tasa de crecimiento anual del PIB hasta el 2011 y el PIB per cápita con el que iniciaron, ¿sí? Algunos países iniciaron con un PIB per cápita muy bajo, pero crecieron de manera significativa en el tiempo en ese periodo. Eso implica que sus condiciones iniciales
no fueron una limitante para crecer. El hecho de que fueran acumulando más factores productivos, ¿sí? Trabajo, capital, les permitió obtener tasas de crecimiento en el largo plazo. Obviamente no son casos fortuitos, no son casos o episodios de corto plazo, sino implican procesos de largo plazo. Procesos donde los países tienen políticas económicas encaminadas a favorecer la acumulación de factores, al potenciamiento del capital humano, a la generación de tecnología, y eso les ha permitido crecer. Es un tema bastante interesante porque básicamente nos menciona que estos países, a pesar de que en un inicio no contaban con un nivel de producción tan alto como los grandes países, a medida que evolucionaron o a medida que, diríamos, avanzó el tiempo, comenzaron a reducir esa brecha, porque comenzaron a producir de manera significativa y comenzaron a generar niveles de vida bastante similares a los de los países desarrollados, que en un inicio estaban muy lejos de ellos. Obviamente no todos los países tuvieron éxito en ese camino, pero hay algunos que sí merece mencionarlos, ¿sí? Japón, sí fue, diríamos, los tigres asiáticos, los casos más representativos de cómo incluso muchos de esos países, como Corea del Sur, tenían niveles de producción per cápita igual que nuestros países, que Argentina, que México, por ejemplo, hasta los 80, y a partir de esas décadas comenzaron a crecer y hoy en día pues están muy alejados de la mayoría o al menos del promedio de países latinoamericanos. ¿Sí? Y para ir concluyendo, vamos a ir viendo algunos aspectos relacionados con una perspectiva temporal y espacial más general del crecimiento. Y analizando algunos aspectos básicos, algunos aspectos generales. En primer lugar, y haciendo un poco de historia, el texto menciona un poco algunos datos históricos. Desde el final del Imperio Romano, que fue, diríamos, uno de los imperios de mayor incidencia y trascendencia a nivel mundial, en Europa no hubo crecimiento de la producción per cápita. ¿Sí? Y como en esa época todavía no había algunos avances significativos en el tema productivo, pues el nivel de producción que se presentó no era tan significativo. Entre la década de 1500 y entre las décadas, o entre los siglos más bien, de 1500 y de 1700, hubo un pequeño crecimiento de la producción per cápita. Se pasó ya a crecimientos al menos del 0.02%, que ya hasta cierto punto ya significaba una mejora. Obviamente el punto de quiebre, podríamos decir, que cambió el rumbo de estos datos fue la revolución industrial. Obviamente el hecho de producir a gran escala, el hecho de producir en línea, diríamos, esta línea de montaje, ¿sí? Permitió que ya se generara tasas de crecimiento más significativas, sobre todo obviamente en aquellos países donde se generó esta transformación productiva derivada de la revolución industrial, ¿sí? Fundamentalmente Europa. Entre 1820 y 1950, pues comenzó a generarse un crecimiento bastante estable, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que de hecho se ha mantenido hasta nuestros días. Ellos no crecen de manera tan abrupta como lo hizo Japón en las últimas décadas del siglo XX, pero sí ha tenido un crecimiento constante que gira entre el 1.5 y hasta el 3% en algunos años. Eso le ha permitido mantener un nivel de vida estable, podríamos decir. Y finalmente, el alto crecimiento de las décadas de 1950 y 1960 es poco habitual, porque básicamente se debió a esta reconstrucción productiva que se dieron en los países afectados fundamentalmente por la Segunda Guerra Mundial y que les permitió crecer, ¿sí? Dado que la acumulación de sus factores le generaba mayor productividad y les contribuyó de manera importante a mejorar su nivel de producción, cosa que no pudieron hacer aquellos países que ya tenían acumulado un nivel importante de factores productivos y cuyo diríamos, rendimientos decrecientes no les permitía crecer al ritmo de estos países, ¿sí? La idea es que, bueno, partimos de una situación muy grave de destrucción del aparato productivo debido a un evento bélico,
pero como le generamos mucha inversión, le generamos o diríamos, implementamos políticas encaminadas a reconstruir nuestras industrias, requiere compra de materiales, requiere la construcción de edificios, requiere el trabajo de personas, ¿sí? Como que se dinamiza la economía y en ese sentido los países comenzaron a crecer de manera importante. Obviamente ya después complementaron esas políticas con el potenciamiento del capital humano, el tema tecnológico, y les permitió gozar de algunas décadas o incluso hasta siglos de un crecimiento bastante importante. En cuanto a los dos últimos milenios, desde el primer milenio hasta el siglo XV, China experimentó el mayor nivel de producción per cápita del mundo. De hecho, es una situación interesante de cómo China volvió a ser un referente a nivel mundial. China fue diríamos, uno de los territorios donde se generó una gran cantidad de invenciones, de inventos, de nuevas tecnologías que llevaron a su crecimiento de manera importante. Incluso tradicionalmente la cultura china pues contribuyó de manera significativa al crecimiento de esa parte del mundo. Hubieron algunos eventos que hicieron que su incidencia o su participación en el mundo disminuyera, pero ya a partir del 2000, pues ya conocemos la historia, comenzó a generar, diríamos, estos procesos de crecimiento y de apertura comercial significativa que hasta el día de hoy los mantiene como un referente económico, ¿sí? También podríamos mencionar que los primeros puestos en la producción per cápita cambian con frecuencia en ese periodo. Italia, Holanda, Reino Unido, donde estaban aquellas monarquías, aquellos imperios de mayor presencia en el mundo, ¿sí? Eso fue en esa temporada, ¿sí? Hay otra gráfica para ya ir concluyendo esta parte de este análisis histórico que nos muestra esta relación que hubo, ¿sí? De la tasa de crecimiento entre 1960 y el 2011 respecto al PIB per cápita en 1960, ¿sí? Podemos observar algunos datos para algunos países, en este caso de la OCDE, de África y de Asia. Los países de la OCDE, de hecho, muestran este comportamiento de convergencia que ya lo vimos, de que a pesar de que iniciaran con un nivel de producción per cápita más bajo, en el mediano largo plazo, comenzaron a converger sus niveles de producción per cápita. A diferencia de países como los países africanos, que de hecho, si ustedes notan, siempre se mantuvieron en el lado izquierdo de la gráfica. Eso implica, ¿sí?, que de hecho ellos no han generado esta convergencia de los niveles de vida que existían entre ellos. ¿Sí? De hecho, han tendido a acentuarse las desigualdades que existían en estos países. Y respecto a Asia, pues existen algunos países que sí, dado lo que mencionamos, por ejemplo, el caso de Japón, de Corea, de los tigres asiáticos, que sí generaron esta convergencia. Le repito, la idea de convergencia es que los países tiendan a disminuir la brecha de producción per cápita o de niveles de vida que existe entre ellos. Los países de la OCDE, que son países con niveles de crecimiento importantes, sí lo han logrado desde 1960. A diferencia, le repito, de los países africanos y de la mayoría de países asiáticos, que de hecho han aumentado la brecha o ha habido una divergencia respecto a sus niveles de producción per cápita, ¿sí?, o sus niveles de vida. Sí, lo que nos menciona Adrián es un tema súper interesante. La participación de China en el mundo no solo fue una expansión interna, no solo fue la mejora de su producción a nivel de sus empresas nacionales, sino el hecho de ubicarse en el mundo, de constituirse como prestadores de servicios y de producción en el mundo, incluso de deslocalizar sus actividades y llevarlas a otros países, les ha favorecido de manera importante. Ellos tienen una presencia masiva y significativa a nivel del mundo. No solo producen en grandes cantidades, sino hoy en día, diríamos, contrario a lo que pensarían o a lo que piensan muchos,
los productos que vienen de China, de hecho, se han constituido en bienes sustitutos de muchos bienes que se generaban en otras potencias, ¿sí? Y ha contribuido. Me parece que en el tema tecnológico, por ejemplo, la mayor incidencia que va generando China desde algunas décadas atrás es importante. Hasta hace algún tiempo habían computadoras, celulares, tabletas, por ejemplo, que eran bastante caras. Tenían ciertas prestaciones, ¿sí? Importantes, diríamos, que las diferenciaban y por eso su precio. Sin embargo, la irrupción de las empresas chinas en la producción de este tipo de bienes ha permitido que hoy en día tengamos acceso a productos de alta calidad, ¿sí? Hace algunos años atrás teníamos esta percepción de que todo producto chino era de mala calidad. Sin embargo, creo que hoy en día nos hemos dado cuenta que en realidad esa situación ha cambiado de manera significativa. O ya tenemos un poco más claro cómo es, diríamos, la estrategia que lleva a cabo este país. Obviamente tiene productos que son de baja calidad, pero también genera productos de muy altísima calidad, que de hecho se constituyen hoy en día como los mayores rivales de empresas de países como Estados Unidos, como Corea del Sur, ¿sí? Y en ese sentido, el tema de la reducción de los precios debido a la competencia nos ha favorecido, ¿sí? Siempre va a haber alguien que prefiere una marca en específico porque esa marca le genera diríamos, ciertas prestaciones que otra no, a pesar de que si somos objetivos, básicamente generan o tienen la misma calidad. Pero es importante al menos caer en cuenta, diríamos, o reflexionar sobre la importancia que ha tenido, diríamos, en este caso, la mayor presencia de empresas chinas a nivel mundial. Obviamente, no todo es color de rosa, hablamos del tema ambiental, hablamos del tema de explotación de recursos de manera significativa, ¿sí? No todo es bueno, podríamos decir. Sin embargo, desde la perspectiva de la producción, de la competencia, ha permitido generar, diríamos, productos de mayor calidad y de mayor accesibilidad para la mayor parte del mundo, ¿sí? Esta gráfica es bastante interesante porque nos dice que muchos países o muchos territorios no han logrado mejorar o reducir las brechas que existen entre ellos, sino que de hecho las han aumentado. Cosa que ocurre también más o menos en las mismas condiciones, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos. No puede ser que llueva tanto. Literalmente ya casi va 2 horas de lluvia. Terminamos con esta idea. A ver, como les decía, luego de que ya tenemos una perspectiva de que los países han presentado a lo largo de los años algunos comportamientos respecto al tema del crecimiento, algunos han mantenido un nivel estable, otros crecieron desde cierto periodo, hubo periodos en los cuales los países comenzaron a reducir la brecha de crecimiento entre ellos, hay países que no lo han logrado, grupos de países que no lo han logrado, como una perspectiva como tal del crecimiento. Sin embargo, para terminar este capítulo, la idea que nos vamos a plantear es preguntarnos por qué ocurre eso, qué es lo que se lleva a cabo o qué es lo que sucede para que se den estas situaciones o estos eventos. Y uno de los temas principales que nos interesa es el tema de la función de producción como el insumo analítico para poder entender estos procesos de convergencia, de divergencia, de crecimiento, de estancamiento. Y en ese sentido tomamos como referencia el modelo de Solow. El modelo de Solow es básicamente una especificación matemática de la relación que existe entre producción y los factores productivos. Tradicionalmente tenemos trabajo y capital, aunque hace algunas décadas atrás se incluía también incluso la tierra. Y hoy en día se incluye también lo que es el factor empresarial. Ya se lo considera como un factor productivo adicional.
Si los países logran generar estas condiciones para que sus empresas crezcan, ¿sí?, tengan, diríamos, cierta dinámica empresarial, también se va a ver favorecida para el crecimiento de su producción. Esta es una función de producción. Ustedes recuerdan, desde la perspectiva matemática, una función relaciona variables entre sí. Y en este caso, una función lo que nos dice es cuáles son los determinantes de una variable en particular. ¿Sí? La variable que está, recuerden, en el lado izquierdo de la ecuación, o lo que nosotros llamamos la variable dependiente, en el lado izquierdo. Y del lado derecho están los factores determinantes que contribuyen a mejorar o disminuir los niveles de la variable dependiente que está en el lado izquierdo. En este caso, lo que estamos diciendo es que la producción está en función del trabajo y capital. ¿Qué implica eso? Que la producción va a depender del nivel de capital y de trabajo que se acumule en los países. Si los países tienden a generar una mayor acumulación de capital físico, infraestructura, equipos de producción, y también genera mayor nivel de empleo, ¿sí?, una mayor ocupación del factor trabajo, va a verse favorecida para que su nivel de producción aumente. Es básicamente la idea. Entonces decimos que la función de producción agregada relaciona la producción que se genera en un país con los factores productivos que se acumulan en ese país y que contribuyen a aumentar la producción, al menos en un escenario positivo. Esta función de producción la vamos a ver de manera muy recurrente en los capítulos que vamos a ver de aquí en adelante, porque nos sirve para analizar cómo la acumulación de factores contribuye o no a mejorar el nivel de producción o el nivel de vida de los países. Cuando hablamos de la función de producción, hablamos de que existe un determinado nivel de tecnología o estado de la tecnología. Vamos a ver que cuando hacemos variar ese estado de la tecnología, también vemos que existe un efecto positivo en el nivel de producción. Por lo pronto, vamos a asumir que el nivel de tecnología está dado, que no tenemos incidencia sobre ese nivel de tecnología, que lo que nosotros podemos hacer variar para que aumente la producción es el trabajo y el capital. Y en ese sentido aparece la definición de rendimientos a escala y rendimiento de los factores. Rendimientos a escala, rendimiento de los factores, es básicamente cómo la acumulación de los factores contribuye a aumentar proporcionalmente o no el nivel de producción. Por ejemplo, nosotros en estos primeros capítulos suponemos que existen rendimientos constantes de escala. ¿Qué implica eso? Que si yo aumento en una cantidad o multiplico por un factor los factores productivos, trabajo y capital, la producción se va a ver afectada en la misma medida, en la misma proporción. Por ejemplo, aquí ustedes pueden observar K es capital físico, N es trabajo y Y es producción. La F hace referencia a una función. Y lo que estamos diciendo con rendimientos constantes a escala, por ejemplo, es que si nosotros aumentamos al doble el capital acumulado y el trabajo acumulado, si es que existen rendimientos constantes a escala, esperaríamos que al menos la producción crezca en la misma medida. Es decir, se doble o aumente en el doble. Es básicamente la idea. Aunque vamos a ver ya más adelante que no solo existen rendimientos constantes, pueden haber rendimientos crecientes, pueden haber rendimientos decrecientes. Pero para fines del análisis que vamos a hacer de nuestra función de producción básica, decimos que existen rendimientos constantes a escala. ¿Sí? Ojo, existen rendimientos constantes a escala de la función de producción. Sin embargo, los factores productivos sí presentan rendimientos decrecientes. ¿Qué implica eso? Que los aumentos de trabajo y capital, o K mayúscula y N mayúscula, sí generan un aumento a medida que vamos generando esos aumentos o esa acumulación de factores. Sin embargo, ese aumento o esa contribución es cada vez menor. A eso se refiere los rendimientos decrecientes de los factores productivos. Nosotros podemos acumular más maquinaria y más trabajadores en una fábrica, pero si existe una restricción del espacio, van a comenzar a entorpecerse en el uso de esa maquinaria y también los trabajadores.
Y en ese sentido ya la producción no va a crecer en la misma medida que lo hacía en un inicio. A eso se refiere con que existan rendimientos decrecientes de los factores productivos o que la acumulación de factores productivos de trabajo y capital, a medida que se genera dicha acumulación, va generando una contribución cada vez menor en el aumento de la producción. Esto se refleja en la gráfica. Ya lo vamos a ver con más detalle. Aquí solo estamos viendo el tema de manera general, pero para el análisis de lo que son el crecimiento y la acumulación de factores productivos, por lo general nos interesa analizar lo que es la relación entre producción por trabajador y capital por trabajador. Esa es nuestras unidades o nuestras variables básicas para este análisis. ¿Por qué nos interesa esta producción por trabajador y este capital por trabajador? Porque lo que queremos en realidad es ver, en este caso, cuál es la ponderación respecto al factor trabajo. Es decir, cuánto de lo que acumulamos en capital, en este caso, con respecto o en relación al trabajador o a los trabajadores, contribuye a aumentar la producción por esos trabajadores. Es básicamente la idea. Desde el punto de vista matemático, nuestra función original, que era esta de acá, esta de la parte superior, que Y sea igual a una función que dependa de K mayúscula capital y N mayúscula trabajo, lo que hacemos es dividirla para N, para el trabajo. Desde el punto de vista algebraico es lo que hacemos. Nuestra función de producción original la dividimos para N. Y lo que podemos observar ya, obviamente, al hacer ese paso, es que, por ejemplo, este factor se simplifica, ¿sí? Y es igual a 1. Por lo tanto, al final, solo lo que decimos es que la producción por trabajador únicamente va a depender del capital por trabajador, porque esta es una constante. Desde el punto de vista matemático no nos contribuye al análisis. Por lo tanto, nuestra función básica para el análisis de crecimiento es que la producción por trabajador está en función del capital por trabajador. Y eso, precisamente, es lo que graficamos aquí. En el eje vertical, o el eje Y, o de las ordenadas, está la producción por trabajador, Y sobre N. Y en el eje de las abscisas, en el eje horizontal, en el eje de las X, está el capital por trabajador, que resulta de dividir K para N. Aquí podemos observar esta situación de los rendimientos decrecientes. ¿Qué pueden notar en esta gráfica? ¿Qué les llama la atención de esta gráfica? Que es ya la gráfica de la función de producción por trabajador. ¿Alguien que quiera participar ya para ir terminando? Ya son los últimos temas. Economista, puede ser que a medida que incrementa el capital, la producción aumenta, pero no en una gran proporción. Hay un principio básico. Si nosotros queremos aumentar la producción, y dado que esa producción por trabajador depende del capital por trabajador, lo lógico es que aumentemos el capital por trabajador. Es decir, nos movamos hacia la derecha en el eje horizontal. Eso va a provocar también un aumento en forma ascendente en el eje de la producción por trabajador. Sin embargo, si ustedes notan, los aumentos cada vez son menores. Cuando pasamos del punto A al punto B respecto a la acumulación de capital por trabajador, el aumento en la producción por trabajador es significativo. Cuando pasamos del punto B al punto C, ya vemos que comienza a hacer cada vez una menor contribución de este aumento del capital por trabajador. Ya como tal, el aumento de la producción por trabajador ya es menor. Incluso si nos movemos de C a D, ya de hecho el aumento o la contribución al aumento de la producción por trabajador ya es muy pequeñito. Les pregunto, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ya aumentos de los factores productivos, en este caso del capital por trabajador, ya no generan un aumento proporcional en la producción? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está detrás? Los rendimientos decrecientes de los factores de producción. ¿Perdón? Los rendimientos decrecientes. Los rendimientos decrecientes. Ese es nuestro principio fundamental, aunque vamos a ver que obviamente hay una lógica que está detrás, que ya
la vamos a ir desglosando o ampliando en los siguientes capítulos. Pero lo que decimos de manera fundamental y como un principio básico es que va a haber rendimientos decrecientes. La maquinaria, incluso los trabajadores, cada vez van a ser menos productivos o van a contribuir menos a la producción, al aumento de la producción. Aquí estamos hablando en términos marginales. Queremos ver cuánto aumenta la producción cuando aumentamos en una unidad, por ejemplo, el capital por trabajador. Vemos que esa es la razón por la cual tiene esta forma cóncava o curva. Básicamente lo que ocurre es que, dado que ya hay una alta acumulación, por ejemplo, de capital en el punto C, el hecho de que acumulemos más ya no contribuye tanto, porque ya el nivel de depreciación, por ejemplo, que tienen estos factores productivos, ya es significativo. Y la nueva inversión ya no contribuye a aumentar la producción por trabajador como lo hubiéramos querido y como ocurría en un inicio. ¿Ya? Considerando aquello, y ya estos son ya sí es los últimos temas que se plantean aquí, obviamente van a existir algunas razones por las cuales aumente el nivel diríamos, el nivel de crecimiento de una economía, las fuentes de ese crecimiento. En este sentido, podemos mencionar que el aumento de la producción por trabajador sucede cuando la tecnología desplaza las funciones de producción. De hecho, vamos a ver que lo que ocurre es lo siguiente. Vamos a tener una forma cóncava. Eso no, diríamos, eso no se puede evitar. Sin embargo, cuando incluimos tecnología o hacemos que varíe la tecnología o el estado de la tecnología, vamos a tener este tipo de gráficas. Ustedes notan, sigue teniendo una forma cóncava, sin embargo, ya vemos que se da una nueva función de producción en un nivel o en un estado de la tecnología mucho mayor. Si ustedes notan, el tema de los rendimientos decrecientes sigue estando presente en nuestra función de producción. Por eso la función sigue teniendo esa forma cóncava o curva. Sin embargo, cuando ya incluimos el efecto de la tecnología en el análisis, podemos darnos cuenta que podemos generar curvas que estén más, diríamos, cada vez más en la parte superior o que se desplacen hacia arriba. Eso provoca que tengamos un mayor nivel de producción, a pesar de que tengamos un mismo nivel de acumulación de factores. ¿Ya? Esa es básicamente la idea. Y en ese sentido, uno de los determinantes de que ocurra eso es el ahorro. Una economía tiene que tener un nivel de ahorro importante para, por ejemplo, enfrentarse a lo que son los rendimientos decrecientes de los factores productivos. Cuando la economía genera un nivel de ahorro mayor, también puede tener una gráfica como esta. Básicamente lo que ocurre es que al tener un mayor nivel de ahorro y por ende un mayor nivel de inversión, dado nuestro modelo cerrado todavía de una economía, podemos en este caso destinar esos recursos, por ejemplo, para mejorar la tecnología, para implementar o crear más tecnología. Por eso es fundamental que los países tiendan también a acumular una gran cantidad de ahorro y por ende de inversión. Si no hay inversión en una economía, no hay inversión nueva en una economía, es muy difícil que se den este tipo de procesos, donde a pesar de la existencia de rendimientos decrecientes de los factores productivos, se pueda crecer, ¿sí? Esa es básicamente la idea. Entonces, ya podemos ir viendo algunas situaciones que vamos a ver en los siguientes capítulos. Vamos a utilizar como referencia, le repito, nuestra función de producción, donde relacionamos producción por trabajador con capital por trabajador, y vamos a ir viendo cómo, por ejemplo, la mejora de la tecnología o el aumento del ahorro y de la inversión contribuye, en este caso, a mejorar el nivel de producción y del nivel de vida de un país. Un país tiene que ahorrar, tiene que invertir, tiene que generar mayor tecnología para poder generar estos escenarios, donde, le repito, a pesar de que exista rendimientos decrecientes de los factores productivos, en este caso el capital, todavía se pueda crecer más, ¿sí?
si la economía no tiene nivel de ahorro y de inversión suficiente, se va a quedar en este punto. Y de hecho, cada vez se va a ver afectado de manera significativa por los rendimientos decrecientes. Sin embargo, cuando mejora la tecnología, cuando se da un aumento de la tasa de ahorro y de inversión, vemos que podemos lograr mayores niveles de la producción por trabajador, de hecho, incluso con el mismo nivel de capital por trabajador. Es un tema bastante interesante que lo vamos a ir viendo. De hecho, en el texto se menciona que la única forma de que un país crezca y genere crecimiento económico desde un punto de vista estricto es con la mejora tecnológica. La mejora tecnológica, la constante innovación tecnológica, podríamos decir, contribuye o garantiza a que los países en realidad puedan generar un proceso de crecimiento prolongado o sostenible en el tiempo. Si eso no ocurre, los efectos negativos de los rendimientos decrecientes del capital debido a que la depreciación es mayor que la nueva inversión, va a generar efectos negativos en esa economía. De hecho, lo más seguro es que comience a estancarse porque ya no tiene fuentes de crecimiento. En ese sentido, la nueva inversión y la mejora tecnológica pues se constituye en una medida para poder enfrentar de mejor manera esos rendimientos decrecientes y para garantizar que los países puedan generar un mayor nivel de producción, en este caso un mayor nivel de producción por trabajador. ¿Sí? De hecho, eso explica, como menciona su compañero Adrián, por qué a los países asiáticos les fue tan bien. Porque ellos le apostaron al factor productivo que generaba mayor crecimiento y que permitía generar una tasa sostenible de crecimiento. No es como el crecimiento que, por ejemplo, presentamos nosotros hace algunos años atrás, que se debió fundamentalmente al aumento de las materias, del precio de las materias primas o de los commodities o de manera específica del petróleo. ¿Sí? Ojo, no es que esté mal. Si se da ese tipo de eventos, lo que tenemos que hacer es aprovecharlos. El problema es que no los aprovechamos, en mi criterio. Aquí ya aplica más un juicio de valor. No los aprovechamos para mejorar la productividad. Ese fue el problema. El problema no fue que haya aumentado el precio del petróleo y que se haya generado, diríamos, esta época de bonanza. A buena hora que nos llegó. El tema es que no la aprovechamos en la medida necesaria para mejorar la productividad. Porque una vez que ya el Estado ya no tenía los niveles de ingresos suficientes para seguir manteniendo a flote o dinamizar la economía, la cosa se nos vino abajo, porque no mejoramos la productividad, porque el sector privado no tuvo las condiciones suficientes para ya él ser quien tome, diríamos, tome las riendas, diríamos, del asunto, y ellos puedan ser quienes generen crecimiento económico. Ese fue el problema. El problema no fue que haya habido la bonanza y el aumento de los precios del petróleo. El problema fue que no lo supimos aprovechar. En mi criterio muy personal. Ahí ya entra, como les digo, un juicio de valor. Para ir terminando. Sí, a ver. Sí, de hecho, este tema también es importante. El tema de que, ya sabemos, ahí ya inciden más factores, incluso institucionales, por los cuales la inversión pública no fue la más, no generó los resultados esperados. El tema de sobreprecios, el tema de corrupción, ¿sí? Que hasta cierto punto redujo los posibles efectos positivos que tenía el gasto público, porque el gasto público teóricamente tiene un efecto multiplicador, dinamiza la economía, mejora las condiciones de la economía. Sin embargo, si la institucionalidad y el entorno en el cual se ejecuta ese gasto económico no es la adecuada, porque hay corrupción, hay sobreprecios, y no se llega a cristalizar una inversión de manera adecuada, por ejemplo, en el tema de refinerías, para el tema del procesamiento de los derivados del petróleo, pues sí, nos vemos afectados, porque tenemos que importar y gastar de nuestro presupuesto para comprar recursos que si hubiéramos hecho una inversión adecuada, nosotros mismos los pudiéramos producir, dado que nosotros también producimos la materia prima que genera esos insumos o esos derivados. Pero bueno, ya como les digo, ahí entra
entra en debate algunos otros aspectos, pero dada nuestra deficiencia tecnológica, pues no hemos podido emprender en generar una mayor cantidad de bienes y en depender cada vez menos, por ejemplo, de los derivados del petróleo, que sería lo más lógico. Si al final nosotros lo producimos la materia prima, lo lógico es que nosotros mismos produzcamos los derivados para reducir este costo que implica en el presupuesto, diríamos, de los gobiernos nacionales. ¿Sí? Para terminar, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quedó sin entender? ¿Algo que se quiera ampliar o complementar? ¿Alguna opinión? ¿Todo claro? Sí, profe, la mayor parte. ¿Alguna aportación? Esperaría que participen más, que su opinión, su punto de vista es muy importante. Y de ahí la importancia de que ustedes también vengan leyendo para que puedan participar. El ejercicio del poder de paridad adquisitivo lo vimos muy rápido porque en realidad mañana lo vamos a hacer, mañana lo vamos a explicar mejor. Hoy queríamos más bien explicar un poco el contexto, ¿ya? La idea de comparación del nivel de vida de los países, ¿sí? El día de mañana Economista, un ejemplo numérico, ¿sí? Economista, usted dijo, o yo sí le entendí que en resumen la paridad de poder adquisitivo a PPA consiste en un indicador que permite determinar el nivel de vida de una sociedad, ¿cierto? Comparar, sí. Ya. Poder comparar exactamente, porque, ojo, me imagino que ustedes han oído estas frases de que sí, en un país se gana un salario bastante alto, en un país desarrollado. Y tenemos la percepción de que si nosotros tuviéramos ese dinero aquí, nos fuera muy, muy bien. Porque nuestros precios son más bajos. Por lo general, los precios de los países menos desarrollados son un poco más bajos que los precios de los bienes de los países desarrollados. En ese sentido, alguien podría decir, estás muy bien porque estás ganando 10 veces de lo que yo gano acá, pero posiblemente los precios allá también sean 10 veces más que acá. Entonces, en realidad, no es que está en una situación súper favorable. Y para poder hacer comparaciones más exactas, utilizamos, por ejemplo, lo que es el poder de paridad, a ver, se me va eso, la paridad de poder adquisitivo, ¿sí? Para no caer en esas subjetividades. No podemos comparar directamente los valores. No podemos decir que esa persona está mejor que yo porque su salario monetario es algunas veces mayor que el mío. Recuerden que al final lo que nos interesa no es tanto los valores nominales, sino los bienes que yo puedo comprar con cierta cantidad. Es decir, nos interesan las variables en términos reales. Esa es básicamente la idea. Pero sí, como mencionaste, la idea es poder hacer comparaciones entre países. Y de hecho, el fondo de los ejercicios no es complejo. Al final lo que hacemos es tomar los precios de otros países para poder hacer la comparación. Ahí sí, tú puedes decir a ciencia cierta qué tan bien o qué tan mal está respecto a otro país o al salario de otra persona en otro país. Porque ahí sí ya con certeza puedes decir lo que tú puedes comprar con los precios que están en ese país. Sí, sí, de hecho me imagino ustedes han visto algunos videos y todo de lo que suelen ganar. Es muy alto. Es un pero sueldo mínimo de los 3.000 y un precios que sueldo les toca máximo de pagar por los 7.000. bienes y servicios también es alto. Perdón, ¿a alguien lo interrumpí? No, profe, para aportar decía que por conocimiento de un familiar dice que en un mes malo, trabajando poco, son $3.000 y en un mes muy bueno son de 6.000 hasta 7.000. Pero asimismo, lo que es básico, agua, arriendo, internet, cubre casi como $2.500. Sí, entonces eso a veces, como les digo, obviamente a una persona que no esté dedicada al estudio de estos temas, pues no le vamos a exigir, diríamos, que sepa ese tipo de detalles, pero nosotros, que en teoría somos los que manejamos estos temas, pues deberíamos tener en claro que ese tipo de comparaciones no podemos hacer. Tendríamos que
utilizar en este caso, por ejemplo, la paridad de poder adquisitivo para en realidad decir qué está bien o qué está mal o comparativamente hablando, cuánto representa mi consumo respecto al consumo de la persona en otro país. ¿Sí? Esa es básicamente la idea. Obviamente, si nosotros gastáramos a nuestros precios el sueldo que ellos tienen en otros países, pues fuera el éxito. Pero eso no ocurre. Ellos se enfrentan a precios más altos y por lo tanto también diríamos van en proporción. ¿Ya? Tal vez algo adicional para terminar. Ya pasó un poco la lluvia, ya los oigo mejor. Mil disculpas que no les pude seguir un poco su participación y complementarla o pedirles alguna retroalimentación o algún comentario adicional, pero la lluvia no me dejó. Es sorprendente cómo llueve y llueve. Llueve por horas, literalmente. ¿A través de alguna inquietud adicional, algún comentario? ¿No? El día de mañana vamos a hacer estos ejercicios. Más bien, y les explico cómo va a ser la dinámica de las clases. Las clases el día lunes van a ser por lo general 2 horas. Más bien las estructuré de esa manera para que se pueda, para que no sea tan cansado y sea más práctica la forma de llevar la clase. Los días lunes vamos a ver el análisis teórico, analítico, gráfico, diríamos, del capítulo. Y el día martes vamos a proceder a hacer 1, 2 o hasta 3 ejercicios dependiendo del tiempo que tengamos, las 2 horas. Así que así nos vamos a manejar, ¿ya? Para complementar un poco la parte analítica teórica del día lunes, los martes, que tenemos de 8 a 10, hacemos los ejercicios. Así que el día de mañana, por favor, vengan con ese ánimo para hacer algunos cálculos, hacer algunos análisis, ¿sí? Para que se vaya entendiendo y complementando la parte teórica con la parte cuantitativa con los ejercicios, ¿sí? Entonces, si no hay ninguna otra inquietud, nos vemos el día de mañana. El día de mañana, obviamente, ese trabajo que hagamos tiene una calificación. Primero yo hago un ejercicio, después les doy el espacio para que ustedes hagan un ejercicio en clase, ya sea individual o grupal. Y luego, obviamente, también se envía una tarea con esa misma lógica de los ejercicios. Y así vamos acumulando la puntuación necesaria para tener los 10 puntos que queremos al final. Así como participaron hoy, los felicito. Les pediría que lo hagan siempre en las clases que tenemos. A medida que vaya pasando el tiempo, yo soy muy bueno, les soy sincero, para aprenderme nombres. ¿Sí? Así que ya se puede evidenciar nombres que se repiten en cuanto a la participación. Obviamente, esas personas van a tener en el ítem de participación una nota más alta. Yo sé que todos están en la capacidad, tienen la inteligencia y los conocimientos necesarios, ¿sí? Así que les pediría, por favor, que participen, ¿sí? Para generar este ambiente de interactividad y no solo sea un monólogo de mi parte. Entonces, nos vemos el día de mañana, ¿sí? Por favor, vengan revisando un poco el capítulo quienes no lo leyeron tan detenidamente para poder hacer un poco el tema de los ejercicios, ¿sí? Nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. A ver, antes que se vayan, les quería recordar, todos los videos de las clases quedan grabados. En la carpeta del Drive que les compartí, ahí se suben también las grabaciones de los videos para que ustedes, por si acaso faltaron, les falló un poco el internet, no se entendió alguna parte, lo puedan volver a repetir y lo puedan entender de mejor manera. Elías, sí. De hecho, vamos a ver que la población o el crecimiento poblacional demográfico tiene una incidencia importante. De hecho, vamos a ver que contribuye hasta cierto punto, frena, como tú dices, el crecimiento. Ya vamos a ver cómo, ¿sí? Ya vamos a ver que de hecho es un efecto inicial que puede obviamente ser enfrentado cuando comienzan a generarse mejores condiciones, pero de manera directa sí hay un efecto negativo que lo vamos a ver. No te preocupes, va a haber el capítulo en el cual vamos a hacer énfasis en ese aspecto puntual.
Nos vemos el día de mañana. Que les vaya muy bien, que tengan un buen resto del día. Hasta mañana. Igualmente, Gracias, economista. economista.